una vez más venimos ante tu presencia, dando gracias por todas las misericordias que tú has derramado sobre nosotros, por todo lo que nos has concedido, por el amor que tú demuestras día a día. Humildemente nos presentamos ante ti buscando, Padre, buscando oír tu voz, buscando recibir de ti. Sabemos que este es tu día y venimos a dedicártelo a ti, pero de igual forma queremos tener comunión contigo y recibir de parte tuya. Así que danos, Padre, danos entendimiento, danos claridad, que tu Espíritu Santo nos unja con el discernimiento necesario, Padre. Este es tu ministerio, esta es tu iglesia, y sabemos que tú eres un Dios de orden y no un Dios de confusión. Y queremos entender, queremos acercarnos más a ti. Por eso venimos, Padre, buscando oír tu voz. Te dedicamos este tiempo, estos cánticos, este servicio, y pedimos ahora que tú nos guíes a través de la exposición, que sea clara y pura, sobre todo que sea tu palabra, Padre. Y todo lo que se ha hecho y vayamos a hacer, que sea de honra y gloria para ti. Pidiéndolo todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les pido que vayan conmigo al texto que se encuentra en esta mañana en la carta de Efesios. El primer capítulo, vamos a leer los versículos del 1 al 13. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículos del 1 al 13, la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendita sea su palabra. Oímos términos como elección y predestinación. Y el tema de la elección y o predestinación han sido un tema de controversia en la iglesia por siglos. Existen básicamente dos puntos de vista: la predestinación y lo que conocemos como el libre albedrío. La doctrina de la predestinación está directamente relacionada
o relacionado con el calvinismo y obviamente su fundador John Calvin. Y dentro de este movimiento encontramos escolares como John Piper, John MacArthur, Tim Keller, J.D. Greear, quien es actualmente el presidente de la Asociación Bautista del Sur, y otros. Aún dentro de la Asociación Bautista se estima que un 30% de ella son calvinistas o se consideran calvinistas. Básicamente y en simples palabras, el calvinismo enseña que Dios ha escogido o predestinado a un cierto grupo o un cierto número de personas para que sean irresistiblemente atraídos hacia Dios, o dicho de otra forma, salvados, mientras el resto, los que no fueron escogidos para salvación, Dios los ha pasado por alto o elegidos para condenación eterna. En esta mañana vamos a ir un poco más de profundidad en cuanto a este tema. No vamos a poder cubrir todo lo que las escrituras, todos los versículos que incluyen, pero vamos a tratar de ir globalmente y determinar o explicar lo que es el calvinismo y el por qué nosotros rechazamos la base de esa doctrina y creemos que el Señor nos ha concedido la habilidad y nos ha encomendado la responsabilidad de tomar la decisión de creer, aceptar y seguir a su Hijo Jesucristo en orden de poder restaurar nuestra relación con Él. En otras palabras, la decisión está en nosotros. Debido a esta gran diferencia de pensar, es importante entender que cuando entramos en conversaciones con hermanos calvinistas, y digo hermanos calvinistas, porque ellos son creyentes en Cristo, no los miramos como que están fuera dentro de lo que es la salvación, o incrédulos, no podemos simplemente decir que no creemos en la elección o la predestinación si queremos defender nuestro punto de vista, ya que ambos términos son enseñanzas bíblicas. No podemos decir que no existe. El apóstol Pablo fue quien usó los términos predestinación y elección en este caso, y en sus cartas. No fueron los calvinistas los que comenzaron esa enseñanza. De igual forma, citando Juan 3:16 y repitiendo el hecho de que dice que Dios amó al mundo, a un calvinista no es suficiente defensa o argumento si deseamos verdaderamente, queremos que haya entendimiento y razonamiento. Tenemos que nosotros entender y poder defender. Ahora, la realidad es que muchos dentro de las iglesias tienen dificultad entendiendo y mucho menos explicando el concepto de la elección y o la predestinación que se encuentra en pasajes como este en Efesios 1 y en otros a través de la Biblia. Por eso es importante, una vez más, entender la doctrina calvinista y por qué nosotros no la aceptamos basándonos en las escrituras, no en el decir yo no creo. Así que comenzamos preguntando qué es el calvinismo, qué se entiende por el término calvinismo. Y voy a usar una cita directamente de John Calvin, quien define su doctrina de la siguiente manera: por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios, mediante el cual Él determinó consigo mismo lo que Él quería que sucediera con respecto a cada hombre. No todos están creados en términos de igualdad, pero algunos están predeterminados a vida eterna, otros a condenación eterna. Y en consecuencia, como cada uno ha sido creado para uno u otro de esos fines, decimos que Él ha sido predestinado a vida o muerte. Una vez más, una cita directa de John Calvin. Y esta cita resume en gran manera el punto central de discusión entre los calvinistas y los no calvinistas. De acuerdo a Calvin, Dios en su soberanía ha escogido un grupo
de su creación para que sean salvos y tengan vida eterna, y el resto para condenación eterna. Dentro del calvinismo encontramos los siguientes conceptos, los cuales vienen a ser parte de la base doctrinal: la depravación total del hombre, la gracia irresistible de Dios y la elección incondicional por parte de Dios. Y estos son puntos básicos dentro de esa doctrina. Vayamos a través de ellos. La depravación total del hombre. Básicamente lo que esto nos dice es que todos nacemos en un estado o naturaleza pecaminosa e incorrupta. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que estamos de acuerdo. Esa es la realidad. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Por lo tanto, todos tenemos una depravación total. Es evidente cuando observamos a un niño. La evidencia está clara. La capacidad de pecar en un niño es innata en ellos. Nadie les enseña a ser egoístas, codiciosos o mentirosos. Sin embargo, lo hacen con gran habilidad. Y mirando a mis nietos, queda claro. Uno toma algo y el otro se lo quiere quitar. Es mío, no es de ellos, es mío. Pero existe ya en la naturaleza pecadora del hombre. Nacemos con ella. Estamos en eso de acuerdo. Ahora, la diferencia se establece en que el calvinismo enseña que debido a esa naturaleza depravada que se origina con el pecado de Adán, el hombre carece o es incapaz de poder responder a la revelación divina de Dios, y por lo tanto no puede entender moralmente y carece la habilidad de poder o querer arrepentirse de su condición pecadora a la luz de la revelación del Evangelio. Muchas palabras, ¿verdad? En otras palabras, el hombre está espiritualmente muerto y por lo tanto es incapaz de poder escoger o querer escoger la salvación. Dentro del calvinismo nosotros no podemos elegir a Cristo. No podemos tomar la decisión de decir: yo soy pecador, yo necesito salvación, yo quiero seguir a Cristo. Somos incapaces. Y no es que el pecador no quiera ser salvo y entrar al cielo y que el Señor no se lo permita. Es simplemente la creencia calvinista, es que la naturaleza pecadora del hombre está en que el pecador no desea ni quiere ser salvo. Y esa es la doctrina de ellos. Dentro de nuestro pecado, nosotros no queremos nada que ser o tener que ver con el Señor. Y debido a esa naturaleza no podemos hacerlo. Por eso es que Dios tiene que hacerlo por nosotros. Él tiene que cambiar el corazón de los escogidos para que entonces puedan aceptar su revelación. Si Dios no interviene, si Dios no nos escoge, su revelación y el Evangelio no tienen ningún efecto en nosotros. Él es el que tiene que hacer el cambio, lo cual en cierta forma sí estamos de acuerdo con él, con esa enseñanza, pero no solamente a los escogidos. Lo cual nos lleva al segundo punto: la gracia irresistible de Dios. Esta, de acuerdo al calvinismo, es la respuesta a la inhabilidad del hombre de poder responder a la revelación que él da. El hombre no puede hacerlo. Como nacemos incapacitados para responder, algo nos tiene que capacitar, dar la capacidad de poder aceptar, porque nosotros no lo podemos hacer. Y de acuerdo al calvinismo, una vez más, Dios, por gracia, regenera o cambia el corazón del elegido, y entonces el elegido puede y quiere seguir o venir a Cristo. Si el Señor no ejerce este cambio en el hombre nunca va a desear, nunca va a querer
dentro de su capacidad, tener una relación con Cristo y mucho menos tratar de ser salvo, porque no está en nosotros. Y si entienden hasta este punto lo que se está diciendo, todo llega a esa elección de parte de Dios, lo que conocemos como la elección incondicional de Dios. Y en simples palabras, como todos somos pecadores debido al pecado de Adán, y comienza con Adán. Adán pecó y la naturaleza pecadora existe en todos nosotros. Y debido a esa naturaleza, todos somos culpables y merecedores del castigo o de la sentencia de la condenación eterna. Lo cual, una vez más, es cierto. Debido a esa naturaleza pecadora, estamos separados de Dios. Y somos merecedores de su sentencia, la muerte. El Señor mismo lo dijo a Adán: si comes de ese árbol, la sentencia es muerte. Ahora, de acuerdo al calvinismo, en su soberanía y misericordia, aunque todos merecemos, el Señor ha predestinado escoger a algunos, los elegidos, y restaurar su condición para que puedan entonces responder al mensaje de salvación y lleguen a ser salvos. Todos somos sentenciados y el Señor dice: ok, como todos lo merecen, pero yo voy a escoger a uno, dos o tres para que ellos no mueran. Y esa es su justicia, en que nos perdona a aquellos que Él escoge. En esencia, dentro de esta doctrina, el hombre no tiene participación en el proceso fuera de que ha sido escogido, elegido, predeterminado por Dios. Usted y yo decidimos seguir a Cristo. Él nos escogió. Nosotros no podemos responder a su llamado porque Él nos ha escogido. Y esa es básicamente la doctrina del calvinismo. Hay muchos más detalles, obviamente, pero no tenemos el tiempo de entrar en ellas. Pero esa es la fundación. Y tenemos que tener ese entendimiento, porque si nos encontramos con un hermano calvinista, esa es la mentalidad. Eso es lo que ellos comprenden, eso es lo que ellos enseñan. Y la entienden perfectamente de acuerdo a lo que se ha enseñado. Pero como mencioné anteriormente, nosotros no aceptamos esa doctrina, es más, la rechazamos. Y nos basamos en el concepto de la responsabilidad del hombre de responder a la revelación que el Señor nos ha dado. Y con eso les pido que vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 22, versículos del 1 al 14, y vamos a usar ese texto como un ejemplo en cuanto a elección y por qué nosotros creemos en la responsabilidad del hombre. Y esta es la parábola que se conoce como la parábola de las bodas. Comenzando el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, y como sabemos el Señor Jesús enseñó su enseñanza era básicamente siempre en parábolas. Y es interesante que la misma escritura nos dice que Él enseñó en parábolas para que no entendieran, haciendo referencia a otros, al resto de la población. Dice aquí, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos,
y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los ciegos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y que dice ahí, y pocos escogidos. En esta parábola, la cual es representante de la relación de Dios con su pueblo Israel primeramente, y eventualmente con el pueblo gentil, encontramos lo siguiente. Primeramente, el rey tiene un reinado. El rey escoge a sus siervos para enviar las invitaciones. Primero envía las invitaciones a su pueblo Israel, y cuando él es rechazado, él extiende sus invitaciones a todos los demás. Él recibe a todos los que vienen vestidos apropiadamente y rechaza a los que no están vestidos para la boda o adecuadamente para la boda. ¿Qué representa esta parábola? ¿Qué nos enseña? ¿Y qué relación tiene en cuanto a la elección o la predestinación? Primeramente, el Señor escoge a una nación que conocemos como Israel. Y no la escogió porque ellos lo merecían. Los escogió sin merecerlo. Las mismas escrituras en el Antiguo Testamento nos dice claramente: el Señor escogió a Israel aun cuando no merecían ser escogidos debido a su propio pecado. Por lo tanto, Él tiene la soberanía de escoger, y en este caso escoge a una nación. Segundo, el Señor escoge a individuos, siervos o mensajeros, profetas. A través del Antiguo Testamento llevaban la palabra de Dios, fueron escogidos por el Señor. Sacerdotes. Él escoge a hombres y mujeres para que lleven a cabo una obra. Otros ejemplos: Abraham, Moisés, apóstoles. El Señor tiene la soberanía de escoger a individuos, lo cual nos demuestra también que lo hace con propósitos específicos. Entonces la doctrina de elección sí es válida. Él escoge. Continuemos. Él escoge también extender su invitación a todas las naciones, después de haber sido rechazado por su propio pueblo. Juan 1:11, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La invitación original, la elección original fue del pueblo de Israel. La predicación fue para los judíos con un propósito. Cuando ellos rechazan, el Señor abre las puertas al pueblo gentil. Y cuando cumple o hace la invitación a todas las naciones, Él cumple con el pacto que hizo con Abraham, cuando le dijo que a través de su descendencia las naciones del mundo, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. El Señor le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Fíjense lo que le dice: nosotros todos hemos llegado a recibir la bendición de Dios porque Abraham hizo algo, obedeció la voz de Jehová. Había una condición: él tenía que obedecer. Moisés tenía que obedecer. Cuando el Señor lo llamó y le dijo: tú vas a sacar a mi pueblo, él resistió, pero eventualmente él se sometió. Cada vez que el Señor llamaba, requería una decisión de parte del hombre o de la mujer. Ellos tenían que estar dispuestos a hacer. Y le hace la promesa: las naciones serán benditas porque tú has obedecido.
lo que significa que el hombre tuvo que decidir seguir a Dios o no. Cuarto, el Señor le da la bienvenida a todo aquel que acepta su invitación. Usted puede invitar a alguien a que venga a comer a su casa, invitarlo a la boda de su hijo o de su hija, invitarlo a salir, y ellos reciben la invitación, pero pueden tomar esa invitación y hacer con ella ¿qué? Echarla a la basura. La invitación está ahí, la decisión de rechazarla fue del recipiente. Su llamado, el Señor dice que Él toca a la puerta, y todo aquel que abre la puerta implica una vez más una acción de parte del hombre de permitir que Él entre. Y Él dice que Él recibe, le da bienvenida a todo aquel que acepta, de acuerdo a la parábola. Pero no solamente el que acepta, los que han sido lavados por la sangre de Cristo y están vestidos de la justicia de Cristo. La palabra nos dice que dentro de las iglesias, de las congregaciones, hay lobos rapaces que disfrazados como ovejas. Lo que quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo hay aquellos que no pertenecen, que creen que son, que aparentan ser, pero no son. El mismo Jesús enseñó de esa manera. Habrán aquellos que dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él dice: apártate de mí, que no te conozco. Necesitamos algo que nos identifique con Él, y ese algo tiene un nombre: Cristo. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que estar en Cristo. El hombre tiene, aún en su condición depravada y pecadora, la habilidad y la responsabilidad de responder a la revelación que Dios nos ha dado. Una revelación que no nos tiene que dar. El Señor no está obligado ni nos debe algo, pero porque por su amor y por la misericordia que Él tiene hacia su creación, nos concede esa revelación, el Evangelio, para entonces poder responder a su llamado. Tenemos la habilidad. Juan 12, 48, Evangelio de Juan 12, 48, fíjense lo que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que quiere decir es que todo aquel que rechaza la revelación, la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras acerca de Jesús, va a ser juzgado. No solo por su naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores, por lo tanto todos merecemos ser juzgados. Pero ese versículo nos dice que el que rechaza su palabra, dice primordialmente por haber rechazado el mensaje de redención. Efesios, volviendo a la carta de Efesios, versículo 7. En quien tenemos redención. Ese en quien es Cristo, quien tenemos redención por su ¿qué? Sangre. El perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? Su gracia. Nosotros somos perdonados porque Cristo derramó su sangre en la cruz, y a través de la aceptación de ese sacrificio somos redimidos. Pero Juan nos dice en ese versículo que si entendemos eso, la revelación, y decidimos rechazarla, no es el pecado el que me va a juzgar, es el rechazo de esa revelación, su palabra. Lo que quiere decir es que el hombre sí puede responder a la revelación debido a la gracia salvadora de Dios.
Dios capacita al hombre. Dios le da la capacidad a través de la revelación del Evangelio, a través de lo que conocemos como la Biblia, su revelación, para que pueda tomar una decisión. El Evangelio, la cual es iniciada, esa revelación la cual es iniciada por el Espíritu Santo, es suficiente para poder responder. Y ahí es que tenemos que ver la soberanía de Dios en interacción con la decisión del hombre. Nosotros no somos independientes de Dios. Nosotros no decidimos seguir a Dios y escogerlo a Él porque tenemos esta inteligencia o sabiduría. No, sí, el Señor interviene. Él nos da la capacidad, Él nos da el entendimiento. Pero Él nos da a través de la revelación. Efesios 2:8, porque por gracia que sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Pero dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor nos concede la fe, el Señor nos da el entendimiento, sí, para poder entender, pero la revelación es de Él para nosotros tomar la decisión. A todos está disponible, no solamente a un grupo escogido. Él escogió individuos, mensajeros, siervos, obreros para que llevaran a cabo una obra. No todos son pastores, no todos son maestros. Los dones son diferentes de acuerdo a cómo el Espíritu Santo los concede, ¿cierto? Entonces lo que el Señor hace es que escoge individuos para llevar diferentes obras, pero la invitación es para todos. Y la decisión de aceptar o rechazar la invitación es individual para cada uno. El Señor sabe que estamos separados de Él debido a nuestra naturaleza o estado de depravación o pecado. Claramente, en el huerto, Él dijo, si comes, la sentencia es muerte, separación de Dios. Y todos somos descendientes de Adán. Todos tenemos esa naturaleza. Todos somos hombres y mujeres caídos. Todos necesitamos el perdón de pecados. Como resultado, Dios nos provee un mensaje de salvación en su revelación, las Escrituras, el cual es suficiente para poder tomar una decisión y responder positivamente. Si nosotros no tuviéramos que responder, si nosotros no tuviéramos una decisión que tomar, ¿cómo entonces vamos a rechazar? Ya rechazamos. Entonces no tiene sentido lo que Juan nos dice. Vamos a ser juzgados porque estamos rechazando la palabra. Como leímos en Juan 12:48, todo aquel que rechaza la revelación es juzgado. Por lo tanto, la responsabilidad de responder a lo que Él ha revelado está en cada uno de nosotros. Es individual. El Señor nos ha dado esa habilidad. Y aquí llegamos a la predestinación de Dios. Otro término que es de mucha dificultad quizás entender, explicar. Hay controversia. En la Biblia de Scofield hay una nota que explica lo que la predestinación es de acuerdo al escolar. Predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios por el cual se llevan a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano. Fíjense que en esa descripción Él no habla acerca de salvación. Habla de lo que Él ha predeterminado en general, dentro de su plan soberano, no específico a la salvación de un individuo. Mantengamos eso en mente. Regresando al texto en Efesios, los versículos del 1 al 3, observamos que el apóstol hace referencia a alguna forma de la persona de Cristo en 10 ocasiones. Versículo 1, fieles en Cristo Jesús. Versículo 3, lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él. Versículo 6, en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención. Versículo 9, en sí mismo. Versículo 10, en Cristo.
versículo 11, en Él asimismo. Versículo 12, esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también. El punto o el énfasis que el Pablo está estableciendo o está haciendo, obviamente en estos versículos, es que el creyente, aquel que va a recibir, aquel que va a seguir, aquel que va a ser salvo, tiene que estar en Cristo. Entonces la pregunta o preguntas que pudiéramos hacer es, ¿cómo venimos o llegamos a estar en Cristo? ¿Qué quiere decir el apóstol con esto en referencia al tema de la predestinación? La respuesta se encuentra en el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo, ¿qué dice ahí? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De acuerdo al texto, somos sellados con el Espíritu Santo. Sellados quiere decir que no es entra y sale, entra y sale, entra y sale. No se pierde la salvación como algunos enseñan. La salvación es eterna, para siempre, garantizada cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, para ser sellados con el Espíritu Santo, dice, no antes de la fundación del mundo, sino después de haber ¿qué? Creído. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Sin embargo, yo no pude creer antes de la fundación del mundo. Yo no existía antes de la fundación del mundo. El calvinista se basa en que el Señor ya había predeterminado que yo iba a creer, porque Él iba a funcionar en mí para que yo después, cientos y miles de años después, aceptara a Cristo para ver, entonces recibirlo. Sin embargo, aquí dice claramente que yo tengo primeramente que oír, creer en Él, para entonces ser sellado con el Espíritu Santo. Primero hay que creer para entonces poder ser glorificado. ¿Por qué digo eso? Porque el versículo 4 lo que dice es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Salvos. No dice salvación, dice santos y ¿qué? Sin mancha delante de Él, santificados, no salvados. Y entonces tenemos que entender lo que el apóstol nos está diciendo. Hay un orden, hay una explicación de estos términos y el propósito por el cual existen. Pablo nos está expresando en el conjunto de los versículos en su totalidad que hemos sido escogidos en Cristo, los que hemos creído en Él, lo que hemos oído el mensaje, hemos aceptado la revelación y hemos dado una respuesta positiva a ella, para que antes de esa fundación del mundo, aquellos que aceptaron, que oyeron, que recibieron, puedan ahora ser salvos, y no solo salvos, simplemente ahora somos glorificados, santos y sin manchas. Primero la salvación y después la santificación. El Señor, antes de la fundación del mundo, determinó que aquellos que iban a recibir y creer en el mensaje iban a ser santos, iban a ser glorificados. En adición, dice Pablo, fuimos predestinados, en el versículo 5, para ser adoptados. Nosotros venimos a ser adoptados cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando respondemos al mensaje de la verdad, la revelación del Evangelio, que dice el Evangelio de Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. El versículo anterior dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero ahora está estableciendo que a todo aquel que sí le reciba, incluyendo los de su propio pueblo, los que creen en su nombre, van a ser conocidos como hijos de Dios. Otro punto, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense lo que dice ahí: cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo está haciendo referencia a la fecha exacta cuando Cristo vino y nació y vino a ser hombre en este mundo. Estaba establecido antes de la fundación del mundo. Su plan ha siempre existido, es soberano, y el tiempo de su venida era exacto, de igual manera que la fecha del fin ya está establecida. El cumplimiento del tiempo: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera habido adopción. No teníamos acceso a ser hijos de Dios. Por más sacrificios que hiciéramos, sin Cristo no podemos llegar al Padre. Cristo tenía que venir. Cristo tenía que sufrir. Cristo tenía que morir. Y Cristo tenía que resucitar. Si todos ya hubiéramos sido escogidos de antemano, en el libro de Hechos, en la primera predicación, lo que conocemos como la iglesia primitiva, y vienen 3,000 y aceptan. Si esos 3,000 hubieran sido escogidos antes de que Cristo hubiera sido crucificado, ¿quién lo iba a crucificar? ¿Qué sacerdotes iba a ir en contra de ese grupo? Más de 3,000. En el día de Pentecostés estaban rodeados por el pueblo judío. Y el Señor concede la habilidad de hablar en las diferentes lenguas, los diferentes idiomas. Y dice que vinieron a ellos. No entendían por qué, no entendían cómo, pero el Señor se manifestó. Y de ahí en adelante la iglesia crece y sigue creciendo. Y la razón por la cual crece, y la razón por la cual usted y yo estamos aquí hoy, es porque hemos aceptado la revelación del Evangelio. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha abierto los ojos y hemos tomado la decisión de seguirle a Él. Así que nuestro pensar y sentir es que es la responsabilidad de cada individuo el oír y responder a la revelación del Evangelio, el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. No tomemos esto como que somos enemigos de aquellos que siguen la doctrina calvinista. El Señor conoce los corazones de cada cual. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Y ese no es el propósito de este mensaje. Pero sí tenemos que estar claros en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y más aún, estar claros en cuál es nuestra fe. En qué nosotros verdaderamente creemos. Y si alguien nos confronta nuestra fe y nos cuestiona acerca de ella, poder pararnos firmes, como dice la palabra de Dios, y defenderla con su palabra, no con mis emociones, no con mi inteligencia, no con mi forma de pensar.
Dios amó al mundo y se entregó por el mundo. Pero podemos ver que hay un orden. Y sí, la elección y la predestinación son enseñanzas bíblicas, pero hay que entender cuál es la enseñanza que está detrás de ella. Solo aquellos que responden, solo aquellos que reciben, que aceptan la revelación y responden positivamente a la invitación que Cristo hace cuando toca la puerta, tendrán el privilegio de participar de la boda del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Alabado seas. Padre, claramente lo que deseamos nosotros es enseñar la palabra pura y santa. Enseñar lo que tú nos has dado, tu revelación, con el propósito y el deseo de que sea aceptada positivamente. Por eso pedimos, Padre, que nos des entendimiento, que nos des claridad. Tú no eres un Dios de confusión, tú mismo lo dices, tú eres un Dios de orden. Y nos diste tu revelación con ese propósito, para que haya orden. Somos imperfectos y tenemos faltas y hay confusión, pero es el hombre el que confunde, no eres tú, Dios. Así que nos humillamos ante ti. Nos humillamos con un corazón humilde, pidiendo, Padre, que nos des esa claridad, el entendimiento que solamente tú nos puedes dar. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a seguirte a ti y solamente a ti. No palabra de hombre, palabra verdadera de Dios. Tú eres Dios y no hay más. Y nosotros nos sometemos a ti. Damos gracias por habernos dado esta palabra. Damos gracias por habernos dado el Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Y pedimos una vez más, Padre, guíanos para poder seguirte a ti solamente a ti. Esto pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual se sacrificó en esa cruz con el propósito de darnos el perdón de pecados y vida eterna. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.